La milicia es el arte de hacer la guerra, de disciplinar a los soldados para la guerra, ¿no? Para que estén en la guerra. De ahí viene el término militar, que se refiere a todo lo de los ejércitos, de los soldados, pero esta palabra militar también es una acepción que significa que alguien pertenece, por ejemplo, vamos a decir, a un partido político, milita en un partido político, se enroló en él y está bajo esa estructura, obedece y guía, bueno, sigue todos los preceptos de ese partido. Algo muy importante de la disciplina militar, o de lo que es la milicia, es la disciplina, que es la base de toda esta organización. Disciplina aquí no se refiere a un castigo, sino disciplina es seguir las órdenes sin faltar. Así un guardia, por ejemplo, tiene que estar vigilando en la noche, y si no cumple, a veces que se le gana el sueño y se queda dormido, pues en ese momento está esperando el enemigo porque está observando, entonces es cuando ataca. Y, por ejemplo, lo que pasó con Saúl, que se quedó dormido su guardia cuando pudo llegar David. Entonces, esa es la base de toda la organización militar. Si falla alguien en cumplir su orden, toda la operación o toda la guerra se puede perder. Les estoy diciendo esto porque no vamos a ir al servicio militar ahorita, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo una orden, algo que tiene que ver con lo militar. Vamos allá a la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 18 al 20. Y dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias, pedimos tu ayuda y tu guía en este día, en este tiempo de adoración, en este tiempo de instrucción. Hemos leído tu palabra y queremos pedir de tu Espíritu, de tu gracia y misericordia, para que nos ayudes y podamos entenderla, aplicarla a nuestra vida, que tú obres a través de ella, nos hagas entender nuestras necesidades, nuestras obligaciones, nuestra esperanza y nuestra salvación en Cristo. Ayúdanos, Padre, pedimos todo que sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pablo le había pedido a Timoteo que se quedara en Éfeso para el cuidado de las iglesias de ese lugar. Debía mandar a algunos que no enseñaran doctrinas que traían disputas en lugar de edificación. Y le dijo cuál era el resultado que esperaba que esta orden produjera en las iglesias. En el versículo 5 le dice:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es el resultado que él quería ver en las iglesias. Después, aquí Pablo abre un paréntesis. Es lo que, se llama una digresión, que empieza a tratar otros temas que aparentemente no tienen relación con el tema que he estado tratando, pero en el fondo sí lo tienen, y después va a regresar al tema que traía. Esto lo hace Pablo frecuentemente en sus epístolas, y aquí es una de estas ocasiones, pero vamos a llamarlo paréntesis, ¿sí? Pues abrió un paréntesis, toma otras ideas y dijo que algunos se habían apartado de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de la fe no fingida, y dijo lo que pasó con ellos. Se desviaron y confundieron el uso de la ley, pensando que la conocían a fondo y que la podían cumplir. Y por lo tanto, ellos enseñaban un evangelio diferente. Y Timoteo debía detenerlos. Luego pasó a hablar Pablo de su ministerio, de su experiencia personal con el evangelio que lo salvó, a pesar de que Pablo se considera el primero de los pecadores. Y dice que Cristo le mostró toda su clemencia para que él fuera un ejemplo de los que salvaría después de él cuando pusieran su fe en Cristo. Sería una salvación para vida eterna. Finalmente alabó a Dios por todo lo que es, por todo lo que hace. Y aquí retoma la idea que había dejado ahí entre paréntesis. Sin ese paréntesis, el sentido sería: como te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ahora pongo esta carga en tus manos, según las profecías que te señalaron, para que hagas la buena milicia, según el contenido de esas profecías. Ya vimos lo que es milicia, para que prepares otros soldados, organices el ejército, por así decirlo, y puedas tener una buena guerra, una buena batalla. Entonces el mandato para Timoteo en el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo le encarga este mandamiento al joven Timoteo, a quien llama hijo, y lo llama así con una palabra que se usa para niños pequeños. Es un término muy afectuoso. Le habla no solo como un padre, también como un amigo y como un maestro a su discípulo. Timoteo es su hijo espiritual. El apóstol Pablo lo había llevado a los pies del Señor cuando Timoteo era prácticamente un niño. Ahora Pablo le está diciendo algo que no trató con otras personas o con la iglesia en general. Le encarga de manera formal que tome el ministerio en Éfeso. Hay una profecía o un llamado del Espíritu Santo que señala a Timoteo como una persona que podía dar una buena batalla, que podía ser puesto en ese difícil puesto, en esa difícil posición. Es una guía del Espíritu Santo. Y eso significa que Timoteo tiene un respaldo para su trabajo
ahí, un respaldo que viene de lo alto. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, según dice Hechos 13. Estando la iglesia ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia reaccionó imponiéndoles las manos, habiendo orado y ayunado, y los enviaron a la obra misionera. Y ellos fueron a donde el Espíritu los iba llevando. Esta profecía no apareció de repente, no apareció de la nada. Llegó mientras la iglesia servía, ayunaba y oraba. El Espíritu guía a la iglesia para que reconozca el llamado como una respuesta a su oración y ayuno. Dice en Hechos 13, versículos 2 a 4, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ese es el orden correcto. Primero oraron, los de la iglesia oraron, y Dios, por medio de su Espíritu, mostró su plan. Entonces, no es que la iglesia proponga, diga, bueno, aquí tenemos un hermano que sabe mucho, vamos a ponerlo como pastor y pues que Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, la manera adecuada es decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y esto es algo que debemos hacer todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y así se hará más evidente cada día la dirección del Espíritu. En el caso de Timoteo, después de él saber esto, él puede decirse a sí mismo: estoy trabajando aquí en Éfeso, no por mi propio gusto, ni por mi propia voluntad. Estoy trabajando aquí por mandato del Espíritu Santo. Él me quiere trabajando aquí. Y saber esto es un apoyo para su trabajo. Entonces, no debería ser lo común que un hombre solicitara el puesto de pastor en una iglesia, o que los pastores fueran colocados en determinadas iglesias como si fueran peones en un tablero de ajedrez, porque se corre el riesgo de ir a donde nosotros queremos en vez del lugar de donde Dios quiere. Ese riesgo no es solo para los pastores, sino para todos nosotros. Debemos preguntarnos: ¿quién tiene la dirección de nuestra vida? ¿Nosotros mismos o el Espíritu Santo? Si Dios tiene la dirección de nuestra vida, podemos tener la certeza de que estamos en el buen camino. Sin embargo, todos nosotros tomamos la mayoría de nuestras decisiones considerando solamente lo que más nos conviene en términos económicos o prácticos, lo que más nos gusta, y no buscamos la guía del Espíritu Santo. Incluso para cosas importantes como cambiar de trabajo, o cambiar de ciudad, de residencia o cosas así. Lo hacemos porque nos gusta o nos conviene. Dentro de la iglesia, el Espíritu Santo debe ser quien llame a una persona
al ministerio, que no es simplemente otra profesión con la que sirva a la sociedad o con la que se gana la vida. Es el llamado de Dios que lo coloca justo en medio de una guerra espiritual por las almas y las mentes. Con Timoteo ocurrió algo parecido a lo que ocurrió con Pablo en su llamado. Se te encargo para que conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti. En 1 de Timoteo 4:14 y 2 de Timoteo 1:6 se nos dice cuándo recibió esta confirmación profética, así como también cuándo recibió los dones. Dice que fue cuando le impusieron las manos, cuando fue ordenado en el lenguaje de las iglesias. Dice 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Entonces, Timoteo tenía un don que fue reconocido por Pablo y la congregación, y entonces así fue instituido como ministro. Y él tenía la responsabilidad de cultivar esos dones que tenía de manera natural para crecer en la gracia. Posiblemente las predicciones que hubo fueron antes de su llamado, cuando fue apartado para el ministerio. Pero el enfoque del pasaje no está en cuándo ni cómo se dieron estas profecías que se habían hecho sobre Timoteo en el pasado, sino más bien en lo que él tenía por delante, donde él debía militar la buena milicia. En la iglesia primitiva había profecías, pero una vez que fue terminada de escribir la Biblia, ya no es necesaria. Las profecías y los otros dones tenían un propósito y ahora completa ya no se necesita. Completa la palabra ya no se necesita. La guía ahora está en esa palabra que está completa y es suficiente. Dice 1 Corintios 3:18. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso ya se terminó. En las primeras congregaciones hubo profecías y también algunas intervenciones especiales del Espíritu Santo en las que se revela la voluntad de Dios con respecto a algún aspecto específico, alguna acción en particular, como fue el caso Pablo y Silas, a los que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando intentaron ir a Bitinia y el Espíritu de Jesús no se los permitió. O cuando en su viaje a Roma, a Pablo se le aseguró, por medio del Espíritu, que comparecería ante el César y que Dios le había concedido la vida de todos los que viajaban con él en el barco, según relata el libro de los Hechos. Entonces, en este pasaje de la carta, Pablo usa un lenguaje militar. La palabra que usó en el versículo 3, que cuando dice que mandara a algunos a que no enseñaran diferente doctrina, y el mandamiento en el versículo 5, y aquí también este versículo 18 usa mandamiento, es una orden transmitida de un superior a un oficial de menor rango, como de un general a un coronel, por ejemplo.
Es un término militar que se refiere a dar órdenes estrictas que se deben cumplir. Timoteo tenía un trabajo frente a él y era ir a la batalla. No iba a ser fácil, ni cómodo, ni libre de preocupaciones. Tenía que tomar el trabajo que Pablo le estaba dando en Éfeso como un soldado se aproxima a la batalla. Esto le dio otra razón a Timoteo para permanecer en Éfeso. Debía sentir la responsabilidad de quedarse cuando él sentía ganas de irse, porque era como un soldado en la batalla y no podía abandonar su puesto. Frecuentemente Pablo compara la vida cristiana con una batalla y habla en términos militares acerca de la vida cristiana, como en la carta de los Efesios, en que habla de la armadura que el cristiano debe ponerse, o cuando dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En 1 Corintios, y le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el mundo hay dos reinos en pugna, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y todos los habitantes de la tierra pertenecen a un reino o al otro. No hay otra opción. Los cristianos entonces están involucrados en un conflicto, están en una guerra. Es una guerra espiritual que abarca toda su vida. Los ataques que sufren son espirituales. Y en el reino de Dios hay enemigos infiltrados hasta debajo de las sillas en las que están sentados. Las circunstancias que se les presentan son pequeñas batallas que deben enfrentar. Una enfermedad es algo físico, pero es una batalla espiritual. Un apuro económico, un conflicto familiar y cualquier otra cosa que nos afecta es, antes que nada, una batalla espiritual y se debe enfrentar con armas espirituales, confiando en el poder de Dios y no en nuestro propio poder. Los Efesios 6, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 18. Donde habla de esto y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación
y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, durante una época de su vida, estuvo custodiado por soldados romanos y tuvo la oportunidad de observarlos de cerca. Y de ahí seguramente tomó esta ilustración de la milicia. Lo que más le impresionó seguramente fue la disciplina del que era el ejército más exitoso de su tiempo. Y este lenguaje militar era conocido por los pobladores de todas las colonias romanas porque estaban ocupadas por el ejército, como Éfeso, Corinto o Filipos. Aquí con Timoteo usa una hermandad que genera enfrentar conflictos y sufrimientos junto con sus compañeros. La obra de Dios involucra sufrimientos inevitables y tanto Pablo como Timoteo son soldados del mismo ejército que han compartido los sufrimientos de esta guerra por causa del Evangelio de Cristo. Es posible que Timoteo ya hubiera experimentado algún sufrimiento, alguna persecución, alguna prueba o hasta encarcelamientos por causa del Evangelio de Jesucristo, o alguna situación incómoda o algún tipo de aflicción por estar ayudando a Pablo en su misión, en su labor misionera. A esto se refiere Pablo cuando le dice que milite la buena milicia. Para los conocedores del lenguaje militar, esta exhortación de Pablo a Timoteo viene a ser lo que se conoce como una maniobra militar. Una maniobra es el conjunto de movimientos planeados con algún fin estratégico. Las maniobras son acciones concretas que hacen los soldados para enfrentar al enemigo. Estas acciones son cuidadosamente ensayadas para lograr la mayor precisión en el campo de batalla y no dar lugar a la improvisación. Porque en la batalla, improvisar es la muerte. Para los soldados, la perfección en la ejecución de las maniobras significa la victoria y la vida. En este pasaje, Pablo pide a Timoteo que combata fervientemente contra los enemigos de Cristo y del Evangelio. Es considerado como un oficial que está recibiendo órdenes de un oficial todavía más alto y está peleando la batalla contra el mal. Aquí particularmente contra la perversión de la doctrina. En el siguiente versículo le dice a Timoteo las dos maniobras que debe esforzarse en llevar a cabo. Desde el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mantener la fe y la buena conciencia no es una tarea fácil. El resultado de no mantener estas cosas en nuestra vida será el naufragio espiritual, lo que
irremediablemente nos llevará a caer ante el enemigo. De la misma manera que los soldados que equivocan las maniobras en el campo de batalla. Entonces, el objetivo de Pablo cuando visitó a las iglesias recién establecidas era fortalecer a los discípulos y exhortarlos a que permanecieran en la fe, entendiendo fe como ese conjunto de doctrinas que les había enseñado. Entonces la fe es la verdad, esa verdad que se debe mantener. En Hechos 14:22, la primera parte del versículo, dice lo que hacía Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, mantener la fe es tener amor a la verdad y un compromiso para mantenerse en la verdad. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aceptar otro evangelio es caer en el error, es dejar la fe, apostatar. Al pelear las batallas espirituales, la base son los mandamientos, las instrucciones y las palabras del Señor. No deben alejarse de las enseñanzas de Jesucristo ni por un momento. Todos los soldados de Jesucristo, todos los que militan en el ejército de Jesucristo. Al mismo tiempo se debe mantener una buena conciencia. El ser humano nace con un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, porque tiene la ley escrita en su corazón. Sin embargo, esa conciencia se debe educar, se desarrolla y madura o se degenera con el ambiente y una mala educación. La conciencia no es el legislador. La conciencia mira las normas y emite un juicio, pero no crea las normas. Dice Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, una buena conciencia depende de que se le alimente con la verdad de la palabra de Dios y se le entrene en la justicia y la santidad. Una buena conciencia viene de vivir una vida justa y piadosa de Dios. Una mala conciencia y degenerada se tiene por vivir una vida injusta e impía en este mundo. Una mala conciencia se va endureciendo y ya no guía correctamente a la persona. Se apaga el remordimiento y se apaga la inclinación a hacer lo correcto. Se queda caminando en injusticia e impiedad, viviendo a su antojo. Los que desecharon la buena conciencia naufragaron en cuanto a la fe. El cristiano debe ser al mismo tiempo
un buen soldado y un buen marino. Y el buen marino no suelta el timón del barco. La buena conciencia es el timón. El timón es lo que va guiando la dirección del barco. Guía la nave del creyente hacia el puerto seguro del descanso eterno. Pero algunos soltaron el timón y se desviaron de la verdad que habían profesado con sus labios y naufragaron. Los náufragos de la fe, dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran hombres que habían hecho anteriormente una profesión de fe en Jesucristo y hasta se unieron a la iglesia local en Éfeso. Pero abandonaron esa fe que confesaron en algún momento y se entregaron al pecado sin arrepentirse. Rechazaron las doctrinas de las Escrituras y dejaron la obra del Espíritu en su conciencia, dejaron a un lado. Cuando esto sucede, la iglesia debe tomar acciones decisivas, hacer lo correcto para proteger a los demás congregantes y mantener la pureza de la iglesia. Lo que procede es ejercer la disciplina de cualquier miembro que se niega a prestar atención a la reprensión del Señor. Entonces Pablo aquí da los nombres de 2 miembros de la iglesia y dice que los entregó a Satanás. De otros pasajes del Nuevo Testamento entendemos que lo que hizo fue ponerlos fuera de la iglesia, ponerlos en el mundo, que es el dominio del diablo. La consecuencia era que perdían la protección de la iglesia, quedaban fuera del reino de Dios y quedaban en el mundo, que es el reino, el dominio de Satanás. No se trata de hacerles daño, pero esto debe hacerse por 2 razones. Primero, para que el pecado del ofensor no se propague y contamine al resto de la iglesia. Y en segundo lugar, para mostrar a esas personas la gravedad de su pecado. Si el ofensor es realmente un creyente, esta disciplina eventualmente puede llevar al ofensor a regresar al Señor en humilde arrepentimiento. El peso del juicio y la severidad del castigo pueden causar el arrepentimiento piadoso. Si el ofensor nunca fue un verdadero creyente, él seguirá sufriendo las consecuencias de sus pecados. Para él no tendrá mayor importancia ser sacado de la iglesia porque seguirá viviendo en el reino de las tinieblas, que es donde siempre ha vivido. Y entonces para él no hay ninguna diferencia. En la actualidad puede parecer duro a los oídos modernos. En nuestra sociedad ahora se promueve la tolerancia. No se acostumbra a enfrentar las acciones incorrectas. Se dice, y hemos llegado a creer, que nunca es aceptable confrontar a alguien que está haciendo lo incorrecto, alguien que está equivocado. Socialmente, ahora nos aferramos a la enseñanza de vive y deja vivir.
Y así, en muchas iglesias, nunca se aplica la disciplina. Pero este tipo de pensamiento puede destruir a la iglesia de Dios. Carcome la búsqueda de la santidad y permite que el pecado corra sin freno. La disciplina practicada cuando es justificada es parte del ministerio de la iglesia, ya que es un ministerio de Dios mismo y es para purificar la iglesia. Hay ocasiones en que Dios mismo va sacando personas de la iglesia, de las iglesias, ¿sí? A veces sin que la iglesia tenga que intervenir. Estos dos hombres habían desechado la fe y la buena conciencia. Habían rechazado vivir una vida piadosa. Su conciencia estaba fuertemente contaminada y se permitían conductas inapropiadas que dañaban a la iglesia. No tenían interés en vivir en santidad ni se preocupaban por hacer lo correcto. Ellos estaban convencidos de que estaban actuando bien y hasta habían torcido las escrituras para justificar sus malas acciones. Además, no podían ser corregidos porque rechazaban la corrección, favoreciendo su vida perversa y su autopromoción. Ellos querían ser vistos y tener notoriedad, ser notables en la iglesia. Perdieron el rumbo, descartaron la guía o el timón, que significa tener una buena conciencia, y el resultado fue que su fe, la verdad que habían confesado con sus labios, se había ido a pique, naufragó. Los que no sirven a Dios con un corazón sincero, sino que se entregan a una vida perversa, a pesar de que tengan un buen entendimiento y tengan ciertos conocimientos, acaban por perder la comprensión por completo. La mala conciencia es la raíz de las desviaciones de la sana doctrina. Los errores que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia proceden de esa fuente. En algunas personas se manifestó en codicia, en otras en ambición, pero una conciencia corrompida apaga el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, se puede hacer cualquier cosa. Estos hombres eran profanos, de alguna manera blasfemaron, llegaron a burlarse de la verdadera presentación del Evangelio. El Evangelio es glorioso y Dios no tolera a nadie que lo profane, especialmente si quien lo hace es alguien que se dice cristiano. Los dos, Himeneo y Alejandro, eran líderes en la iglesia de Éfeso y muy probablemente eran de aquellos que enseñaban una doctrina diferente. Pablo los menciona como personas a las que Timoteo conocía. Eran personas que querían ser maestros de la ley, pero sin entender a fondo los temas de los que estaban hablando. En esos temas que debatían y en los que insistían con confianza. Como se mencionó antes, se enfocaban en mitos, en genealogías, en ritos, en reglas, y lo que hacían era agregar al Evangelio, con lo que acababan por destruirlo.
Ante la negativa de arrepentirse a pesar de la reprensión, lo único que le queda a la iglesia es la excomunión. Se queda expuesto al poder de Satanás para que el ofensor pueda sentir una angustia del alma. No se excluye que pueda haber alguna consecuencia física, que al final de cuentas el propósito es salvar el alma de esa persona. Cuando Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, existe la posibilidad de que efectivamente aprendan a no hacerlo, y eso pues sería como arrepentirse. Pero mientras esto no ocurra, se aplica el juicio y quedan fuera de la iglesia. Siempre queda la esperanza del arrepentimiento para que la persona sea reconciliada con la iglesia y con Cristo. Esta ya es una obra del Espíritu Santo con la persona está fuera de la iglesia, pero Dios sigue tratando con ella y puede obrar de muchas, muchas maneras. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El diablo siempre está conspirando contra nosotros. Hay ocasiones en que por nuestro propio bien Dios le permite tomar ventaja sobre nosotros y le permite hacernos daño a nosotros, a nuestras familias o a nuestros bienes, para enseñarnos que no tenemos aquí en este mundo una casa permanente, una ciudad permanente. Eso ocurrió, por ejemplo, con Job, que tenía un fin Dios para él a través de esto mucho, muy glorioso. Pasó a Pablo, que tenía un aguijón en la carne constante, que lo hacía sufrir físicamente. Rogó a Dios que se lo quitara y no se lo quitó. Se le permite entonces hacer esto a Satanás para nuestro bien. Se le permite incluso llevarnos al pecado para salvarnos del orgullo espiritual y convencernos de que sin Cristo y con nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Satanás inflige sufrimiento por amor al sufrimiento de nosotros y conduce al pecado por amor al pecado. Pero Dios sabe sacar bien del mal y así frustra las artimañas del maligno. No sabemos si Himeneo y Alejandro fueron salvados en el día del Señor o serán salvados en el día del Señor. A nosotros nos corresponde cuidar que en nuestro caso los castigos que inevitablemente siguen al pecado no nos empujen más y más hacia él, sino que nos enseñen a no pecar más, manteniendo la fe
y una buena conciencia.